Buenas tardes. Vamos a hablar a continuación sobre la Carta Mundial de la Naturaleza generada en 1982. Esta carta de alguna manera reafirma los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas orientadas al cuidado de la naturaleza y el medio ambiente, en particular aquellas vinculadas a la paz y la seguridad internacionales, es decir, al fomento de las relaciones de amistad entre las naciones y obviamente la relación de cooperación para solucionar problemas internacionales, por ejemplo, de carácter humanitario, social, técnico, intelectual, entre otros. Entonces, esta carta es adoptada en 1982 con la resolución 37/7 del 28 de octubre del año mencionado, la que va a reflejar también una nueva agenda respecto al tratamiento de la cooperación internacional, principalmente respecto al tema de la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. No se olviden que en el caso de América del Sur principalmente, este tipo de propuestas e intenciones mundiales como el tema del medio ambiente todavía van a asumir un matiz de más mediano y largo plazo, porque, por ejemplo, América Latina estaba vinculándose a la recuperación de la democracia, por lo tanto, los nuevos estados o los estados que estaban orientándose hacia la democracia no tenían aún una nítida intención para abordar la agenda del medio ambiente, porque sus prioridades estaban vinculadas al tema económico, al tema de los sistemas democráticos. Sin embargo, esta carta de alguna manera, o esta Carta Mundial sobre la Naturaleza, intenta articularse con este tipo de problemas, ¿no? Con lo económico, con lo político, porque entiende que el papel del cuidado del medio ambiente debería ser debe ser visto como un elemento integral y holístico. También es necesario aclarar que este tipo de documentos o este tipo de intenciones van a generar posibilidades de agendamiento público, principalmente en las autoridades estatales. Sí, seguramente también es necesario aclarar que en algunos países tienen mayor repercusión que otros por varias razones, ¿no? Por los problemas que se les pueda presentar o las necesidades que tengan que atender, como la premura de los desastres naturales, los problemas de degradación del medio ambiente que se hacen más intensos en algunos países que otros, etcétera, etcétera. Entonces, es importante en la medida que va a contribuir a ordenar de alguna manera los mecanismos de desarrollo y gestión de la paz y la seguridad internacional. Por lo tanto, como preámbulo a esta carta, establecen ciertos criterios donde identifican que la especie humana es parte de la naturaleza, ¿no? Ahí nuevamente, ¿no? Ingresa el ser humano, la especie humana, como algo inherente a la naturaleza. Y es algo que no se descubre, pero sí lo lleva a un nivel de concientización. Es decir, son los individuos que forman y reciben los efectos positivos de lo que está pasando en la naturaleza y viceversa. Por lo tanto, también dependen de su funcionamiento, del funcionamiento de los sistemas, que obviamente son fuente de energía y de las materias nutritivas, ¿no? Entonces, la idea es que si el individuo o el ser humano afecta a la naturaleza, también esa naturaleza se ve afectada y obviamente en un tercer momento le va a afectar al individuo porque no va a generar condiciones de
de la gestión de energía sustentable, de insumos para su calidad de vida. Por lo tanto, también la civilización tiene sus raíces en la naturaleza y obviamente que ha ido moldeando a fin de el desarrollo de su cultura. Ha influido, diríamos, en sus obras artísticas y científicas, y de que la vida en armonía con la naturaleza ofrece al hombre y mujer, por cierto, posibilidades óptimas para desarrollar su capacidad creativa, descansar, ocupar su tiempo libre, ¿no? Es importante el trabajo, es importante la intensificación de la tecnología, de la industria, asumir principios de eficiencia, eficacia, etcétera, etcétera, pero también es importante introducir espacios de creatividad, de recreación, de ocupación del tiempo libre, que este sea definitivamente saludable, accesible al conjunto de los seres humanos, lo cual hace que el individuo se contacte de alguna manera con la naturaleza, no necesariamente que tenga que estar en contacto con la naturaleza. Por ejemplo, disfrutar de un ambiente y un aire libre de contaminación, por ejemplo, ya eso te muestra las posibilidades de el efecto que quiere generar este tipo de intenciones como la Carta Mundial de la Naturaleza. Por lo tanto, entre los principios generales que establece este documento, podríamos decir que se respeta la naturaleza y no se perturbarán sus procesos esenciales. Claro, cuando ven al medio ambiente y a la naturaleza como un factor sinérgico y sinalagmático en relación al ser humano, es decir, de ida y vuelta e interactuante con el ser humano, es que su tratamiento debe ser de la manera más prudente, responsable, en términos de su extracción, de su uso, de su utilidad, en donde estos no afecten definitivamente sus condiciones de diversidad, de biodiversidad, que es lo más esencial, ¿no? Ellos asumen también que no se debería amenazar la viabilidad genética de la tierra. La población de todas las especies, sean estas silvestres o domesticadas, se mantendrá un nivel por lo menos suficiente para garantizar su supervivencia. Asimismo, se salvaguardarán los hábitats necesarios para ese fin. A ver, igual, es importante generar condiciones para que los estados sean conscientes de que la tierra en general tiene condiciones para producir vida, no solamente en términos de su vínculo directo con, por ejemplo, el sistema vegetal, sino también con el sistema humano y obviamente los sistemas de la fauna, ¿sí? Y eso implica de alguna manera que si es que los gobiernos no están conscientes de aquello, es posible que se afecten de manera negativa el hábitat de los individuos, de las especies, animales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos principios de conservación se aplicarán a todas las partes de la superficie terrestre. ¿Sí? No debería haber excepcionalidades al respecto, porque la Tierra es una sola, es decir, no estoy hablando de los tipos geográficos, sino estoy hablando del componente, de uno de los componentes más importantes de este planeta, que es precisamente la parte terrestre, ¿sí? En donde también está incluido seguramente sus vínculos con el aire, sus vínculos con el agua a través del mar. Tanto en la tierra como en el mar se debería, por lo tanto, conceder protección especial a aquellas
especies de carácter singular, aquellos ejemplares representativos de los diferentes tipos de ecosistemas y de los hábitats de las especies, especialmente de aquellas especies que están en peligro de extinción, ¿no? Tanto de animales, tanto de vegetales, de plantas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los ecosistemas y los organismos, así como los recursos terrestres, marinos, atmosféricos, lo que les decía, por ejemplo, el tema del aire, son utilizados por el ser humano. Se tendrían que administrar de manera tal de lograr y mantener su productividad óptima, ¿no? Es decir, un uso coherente y sostenible a fin de no poner, diríamos, en peligro la integridad de los otros ecosistemas y por lo tanto de las otras especies con los que coexisten, ¿no? Eso es un tema importante, la forma de cómo se utiliza, la forma de cómo se administra este tipo de bienes de la naturaleza debería permitir la coexistencia en general de la especie humana y de las otras especies. Por lo tanto, la idea es proteger a la naturaleza de la destrucción que causan, en algún momento lo decíamos, las guerras u otros actos de hostilidad. Veamos cuáles son algunas de sus funciones. A ver, por ejemplo, en los procesos de adopción de decisiones se reconocerá que no es posible satisfacer las necesidades de todos a menos que se asegure el funcionamiento adecuado de los sistemas naturales y se respeten los principios enunciados por el presente documento. A ver, ¿todos los individuos y actores, ya sean hombres o mujeres, tienen necesidades? La respuesta es sí. Y eso involucra de alguna manera que ser consciente de esas necesidades que si no son atendidas se vuelven en problemas, ¿sí? Serán objeto de prioridad en la medida que su satisfacción no afecte el desenvolvimiento y el funcionamiento de los sistemas naturales y de los ecosistemas que están presentes en la naturaleza, ¿sí? Entonces la idea es respetar las formas de convivencia que genera la naturaleza, aplicando para ello principios, valores, ¿sí?, que permitan su adecuado funcionamiento y obviamente su contribución al desarrollo de las personas, ¿sí? Entonces, mi necesidad de ingresos, de alimentación, de vestimenta, etcétera, etcétera, no debería afectar estos ecosistemas o los sistemas naturales. Es más, si uno va pensando en esa misma línea, por ejemplo, debería introducirse procesos de planificación de una serie de actividades que permitan un desarrollo social y económico coherente, sustentable y responsable, precisamente en la conservación de la naturaleza, como parte integrante de todas las actividades. Es decir, todo lo que emprendo, todo lo que hago, todo lo que planifico, debería apuntar precisamente a la conservación de la naturaleza en todos los niveles, ¿no? Desde consumir, desde adoptar un ejercicio consumista o desde simplemente ser un espectador, debería introducir como una especie de transversal la temática del cuidado de la naturaleza, ¿no? No solamente pensando en el corto plazo, sino también mirando siempre el largo plazo, porque en el largo plazo vamos a ver, por ejemplo, los efectos del desarrollo económico, del crecimiento de la población y obviamente los niveles, ya sea de mejora o de lo contrario, de los estándares de vida de las personas, especialmente tomando en cuenta la capacidad que tienen los sistemas naturales para asegurar
el asentamiento y, ¿por qué no decirlo así, no? La supervivencia de las poblaciones que utilizan principalmente estos recursos, ¿no? Y obviamente que las posibles respuestas a este tipo de responsabilidades pueden venir también de los niveles científicos, tecnológicos, académicos que pueden orientar de mejor manera el manejo y el tratamiento de los recursos naturales. Por lo tanto, debería planificarse la asignación coherente, por ejemplo, del uso y el tratamiento de la superficie terrestre, ¿no? De la tierra, por ejemplo, y obviamente los fines para los cuales estén determinados y se tengan debidos cuidados precisamente para mantener sus condiciones físicas, sus condiciones de productividad, sus posibilidades de sustento de la biodiversidad, especialmente biológica, y por qué no también de su contribución a la estética, me refiero en concreto a la belleza natural de las zonas, que por cierto están vinculadas hoy día al famoso turismo verde, ¿sí? Entonces, todos estos elementos de alguna manera deberían formar parte de un proceso de planificación responsable y coherente que deberían estar auspiciados principalmente por los gobiernos, ¿sí? Si seguimos la línea de las funciones, diríamos que no deberían desperdiciar los recursos naturales, por el contrario, se deben utilizar con mesura de conformidad con los principios enunciados en la Carta en este tipo de convenios, ¿sí? Por lo tanto, un principio básico dentro de estas funciones es que sí, los recursos biológicos deberían ser utilizados, eso es cierto, pero en la medida de su capacidad natural de regeneración, es decir, por ejemplo, el uso de la producción de la tierra, ¿no? Lo que está sucediendo estos últimos 10, 15 años, no solamente en Bolivia, en América Latina y en el mundo, es la reutilización intensiva de la tierra, ¿no? Especialmente en acelerar su producción, ¿sí? Ya sea con fertilizantes, con otro tipo de químicos que generan, si bien para el productor o la persona que produce una determinada planta, fruta, etcétera, etcétera, generan mayores condiciones de riqueza o de ingresos económicos, pero al mismo tiempo está degradando y afectando el medio ambiente y obviamente la tierra, porque al hacer producir una plantación 2, 3 veces o tal vez más al año, la está exigiendo de sobremanera. Por lo tanto, no está permitiendo, no está siendo consciente de su capacidad natural de regeneración, ¿no? Hay algunas especies de plantas que solamente pueden dar una vez al año, ¿no? Pero precisamente por esta mirada mercantilista de algunos actores, las obligan para que vuelvan a producir 1, 2, 3 veces durante el año, y eso es sumamente peligroso. Es más, diríamos que hay un reaprovechamiento y las formas de reciclaje de este tipo de recursos, los cuales también hacen que la tierra y la biodiversidad se vea afectada en su normal funcionamiento, ¿no? Más bien lo que debe hacer es incluir, por ejemplo, posibilidades de un adecuado manejo, por ejemplo, del agua, ¿no? En el tema de lo que decía hace un momento, de un reciclaje del agua en términos de su uso adecuado, no un uso indiscriminado. En el caso de la tierra, sí, la utilización excesiva de la tierra en esa mirada de reciclaje nocivo afecta a la tierra. Pero en el caso del agua, por ejemplo, el tema del reciclaje puede ser oportuna para el tema de este principio de la utilización adecuada de los recursos biológicos, ¿no? Es decir, que
El agua puede ser utilizada para el consumo, para el aseo, pero también puede ser utilizada en términos de ese reciclaje para la hidratación, por ejemplo, de algunos recursos naturales, como por ejemplo la tierra. Entonces, la idea es que la explotación de los recursos naturales se haga con mesura, ¿no? Especialmente los recursos no renovables y fungibles, teniendo en cuenta su abundancia, ¿no? Nuevamente repito que el agua cada vez más se está haciendo un recurso no renovable y su abundancia cada vez se vea más disminuida. Entonces, las posibilidades de racionalización, de transformación para el consumo y la compatibilidad entre su explotación y el funcionamiento de los sistemas no debería estar divorciada, ¿no? Hay que ver, hay que tener ahí políticas serias en la forma de cómo utilizamos y reutilizamos los recursos del medio ambiente y no transformarlos solo en una mirada permanentemente de extracción, de explotación, ¿sí? Eso de alguna manera va a tener efectos nocivos en el mediano y largo plazo, como ya los está teniendo hoy en día. A ver, también es importante el ejercicio de control de actividades que puedan tener consecuencias sobre la naturaleza y se utilizarán las mejores técnicas disponibles que reduzcan al mínimo los peligros graves para los recursos de la biodiversidad. Por ejemplo, ¿no? Debían evitarse algún tipo de actividades que causan daños irreversibles. Por ejemplo, ¿no? Deberían evitarse actividades como, por ejemplo, aquellas que causan daños muy peligrosos para la naturaleza, precedidas de un profundo examen a fondo y quienes promueven esas actividades, ¿no? La idea es identificar qué tipo de daños se están haciendo, pero quiénes están haciendo esos daños y qué actividades económicas generan mayores daños. Pero al mismo tiempo generar condiciones de una gestión de beneficios previstos en la medida de que estas mismas actividades puedan tener efectos positivos en la medida que no intensifiquen la explotación de los recursos naturales, y eso obviamente va a llevar a una mejor gestión de la política del cuidado del medio ambiente. El otro tema importante es el tema de las actividades que puedan perturbar a la naturaleza. A ver, aquí hay muchos proyectos de desarrollo, ¿sí?, que están vinculados a la naturaleza, que de alguna manera intentan reducir las condiciones negativas de algunas otras actividades que perturban la naturaleza. Sin embargo, muchos de estos proyectos o estas iniciativas que intentan contribuir al cuidado de la naturaleza muchas veces tienen efectos mínimos, ¿sí?, lo cual está provocando distorsiones entre las actividades nocivas que son más intensas respecto a las actividades benéficas que son más bien en menor medida. Entonces ahí también los gobiernos deben tener la capacidad de auspiciar condiciones benéficas o actividades benéficas para el cuidado del medio ambiente. Ahora bien, y eso está vinculado al tema de que, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la silvicultura o la pesca debían adaptarse a las características y posibilidades naturales de las zonas correspondientes. Es decir, esto está determinado por la forma de la demanda del mercado, ¿sí? Los mercados definen de alguna manera los tipos de productos que normalmente se producen, ¿sí? Es decir, en algunos elementos, en algunos tipos de especies, y normalmente pasa esto en Bolivia y en concreto en La Paz. Por ejemplo, en La Paz van desapareciendo algunas especies
del sistema lacustre del lago Titicaca, precisamente para producir otro tipo de especies piscícolas que están siendo demandadas por el mercado, ¿no? Entonces, el mercado paceño, por solamente decirles, demanda, qué sé yo, en términos de este tipo de productos piscícolas, demanda más trucha, más de este otro tipo de consumo, en detrimento de, por ejemplo, de lo que se conocía antes como el pejerrey. Entonces, uno es más barato, por lo tanto el mercado va consumiendo más y por lo tanto los productores priorizan ese tipo de producción. Sin embargo, afectando, por ejemplo, la mantención de otro tipo de especies. Y eso definitivamente está afectando, ¿no? Que estas actividades puedan causar daños irreversibles a la naturaleza. Y lo que hay que introducir es grados de responsabilidad, pero de control coherente en la forma de cómo se produce. ¿Sí? Entonces hay algunas zonas, hay algunas especies que resultan perjudicadas como consecuencia de actividades humanas que son aceleradas por aspiraciones o intereses principalmente de orden económico y obviamente destinan estas prioridades sin darse cuenta que están afectando la biodiversidad. Ahora bien, si vemos, por ejemplo, el tema de la aplicación de este tipo de medidas, los estados o la aplicación que debían emprender los estados para evitar estas distorsiones del mal manejo de la naturaleza y del medio ambiente, por ejemplo, los estados deberían, en la medida de sus posibilidades, cooperar en la tarea de conservar la naturaleza con actividades conjuntas y de otras medidas pertinentes, incluso en el intercambio de información y consultas. La idea es que los estados, no solamente de manera externa, sino interna, deberían permanentemente contribuir al cuidado de la naturaleza, emprendiendo actividades conjuntas, ¿sí? Desarrollando actividades que permitan enlazar o entrelazar competencias de estos gobiernos, no solamente en términos de recursos, sino en términos de normativas, en términos de legislación, pero también en el desarrollo de políticas públicas. Entonces, eso es un elemento importante. Es más, deberían generarse condiciones de establecer normas relativas a la forma de producir determinados productos, ya sean agrícolas, ya sean ganaderos, y obviamente sus procedimientos, ¿sí? A fin de que no tengan efectos negativos sobre la naturaleza, incluso aquellos productos de fabricación donde uno de los principales insumos son los recursos de la naturaleza, ya sean animales, vegetales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, incluso para eso debían establecerse mecanismos jurídicos, legales, para entender el cuidado del medio ambiente y no afectar tampoco el desarrollo económico de los países. Es más, se debería actuar de manera tal que las actividades realizadas dentro de los límites de su jurisdicción o bajo su control no causen daños a los sistemas naturales, ¿no? Pero tampoco causen daños a los sistemas fuera de estos. Entonces, lo que hay que hacer es generar mecanismos de salvaguarda, de conservación de la naturaleza en espacios que estén más allá de sus límites, ¿no? Es el otro elemento importante. Por lo tanto, diríamos que los estados pueden decidir sobre sus recursos naturales, pero cada estado debería aplicar las recomendaciones que aplica esta carta, precisamente para mantener condiciones de un medio ambiente sano, recursos naturales que sean respetados, que tengan posibilidades de su renovación, si es que las posibilidades del Estado las lo permiten.
Por lo tanto, el estado de los procesos naturales, los ecosistemas y las especies deberían ser seguidas muy de cerca, ¿no? Para descubrir de alguna manera dónde están sus principales debilidades, especialmente cómo estos están sufriendo por parte de, o estando afectadas por parte de actores, de empresas, e incluso de comunidades que de manera irresponsable las extraen, ¿sí? Sin tener un cuidado de una renovación de lo que extraen, ¿no? Entonces, lo que sucede normalmente con el tema de las plantas, ¿no? El tema de las plantas y el talado de los árboles. Entonces, en esa misma medida que se tala, también debería existir la posibilidad o políticas desde los gobiernos que incentiven la siembra y el cuidado de plantas tipo árboles que permitan en el mediano y obviamente en el largo plazo de alguna manera renovar ese tipo de recursos naturales y obviamente cuidar el desarrollo sostenible porque la siguiente generación son las siguientes generaciones que se ven afectadas principalmente porque no van a contar con esos mismos recursos en la misma abundancia que pueden contar nuestras actuales generaciones o como lo que contaban las pasadas generaciones, ¿no? Eso es un tema no menos importante que permite incluso que llegar al nivel de que toda persona debería inmiscuirse, involucrarse en el cuidado de la naturaleza, ¿no? Ya sea actuando de manera individual o actuando de manera colectiva, ¿no? Es más, hoy en día diríamos que el medio ambiente ya no es un problema y el cuidado de la naturaleza ya no es un problema ajeno a los individuos, sino más bien es un problema público que atañe no solamente a los que tienen competencia sobre este elemento, sino también a los individuos, ¿no? A los ciudadanos, en donde en algunos países más que en otros han tomado o han asumido la camiseta de la protección del medio ambiente y donde los ha hecho cada vez más partícipes en su cuidado. Sin embargo, aún hay en otros tipos de estados, de territorios, aún se mantiene la idea de que el medio ambiente y sus efectos todavía nos van a llegar en el larguísimo plazo, cosa que eso no es cierto. Hoy más que nunca los países en vías de desarrollo, como en el caso de Bolivia, o que se han mantenido por mucho tiempo en condiciones de países tercermundistas, se están viendo afectados por el tema del medio ambiente, no tanto por los procesos de industrialización, que por cierto no los tienen de manera tan intensa como tienen los países desarrollados, sino más bien por la falta de conocimiento para el cuidado y conservación del medio ambiente y la naturaleza, ¿sí? Es decir, no cuidar adecuadamente las zonas protegidas, los reservorios de especies en peligro de riesgo, la excesiva extracción de los recursos naturales, ya sean renovables o no renovables, el tráfico de las especies y los productos que puedan generar las especies, especialmente animales, están generando condiciones que hacen que estos países tengan serios problemas en el cuidado de su naturaleza. Por lo tanto, lo que está pasando a este tipo de países es que su falta de conocimiento, su falta de precaución y la ausencia de políticas públicas serias se vean afectados en el manejo de los ecosistemas y su funcionamiento, ¿no? Es lo que está pasando, por ejemplo, con los problemas de las temporadas de la lluvia, que cada vez se hacen más reducidas por menor tiempo, y las temporadas de calor y sequías cada vez son más largas, ¿no? Precisamente porque los ecosistemas y el funcionamiento del flujo de las lluvias y la humedad de los territorios están siendo distorsionados precisamente por el mal manejo y la forma de desconocimiento que normalmente incurren